Ni la oposición más radical ha sido tan incómoda para el poder en Venezuela como lo es hoy nuestra invitada. Le han cerrado la puerta en el Tribunal Supremo de Justicia, la han perseguido, la han amenazado y ni aún así han logrado cerrarle la boca. ¿Quién manda hoy en un país donde la ley es sugerencia y el poder una guerra de facciones? María Alejandra Díaz, constitucionalista, disidente, perseguida, vienes de las bases del chavismo, de la era Chávez. ¿Quién más que tú, como siempre lo he dicho en mi programa, que conoces perfectamente cómo se mueven en ese terreno? Bienvenida a Cara a Cara por Impacto Venezuela. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti siempre por la invitación y bueno, yo creo que ya la gente sabe mi historia porque la hemos contado a los cuatro vientos. Hay incluso un informe, fíjate, un informe de la Relatoría Especial para Jueces y Abogados del 25 de julio del año pasado que reconoce pues la persecución sistemática y el exceso que cometió no solamente el Tribunal Supremo de Justicia, sino el gobierno en la persecución sistemática contra una voz que lo único que estaba reclamando era resultado, entreguen las actas, contemos los votos por la legitimidad de origen, ejerciendo acciones pacíficas y además, bueno, pidiendo que se cumpliera la Constitución. Esa ha sido nuestra. Nosotros nos hemos convertido en una piedra en el zapato porque estamos pidiendo el cumplimiento de la Constitución. Una cosa que Son no del se, chavismo que no se cree. originario, porque son del chavismo originario y eso creo que es lo que más les duele. Por eso digo, ni la oposición más radical le ha sido tan incómoda a ellos, porque ustedes los conocen perfectamente. Sí. Pasó eso, pasó lo de las elecciones, todo lo que ha derivado esa presidencial del 28 de julio del 2024, pero tras los eventos que llevaron a la captura, extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ¿quién, a tu juicio, tiene la legitimidad constitucional hoy? ¿Es Delcy Rodríguez una sucesora legítima o una imposición de una facción? Bueno, fíjate, entendiendo que Maduro estaba en la presidencia vía de hecho, de facto, jurídicamente, desde el punto de vista de la ley electoral, él no entregó las actas desagregadas que comprobaran su triunfo. Sin embargo, nosotros conocemos que el ejercicio del poder por parte de Maduro era vía de hecho, o sea, él estaba ocupando el cargo de la presidencia de la República. Nosotros advertimos muchas veces que allí hay un problema de legitimidad de origen. ¿Qué significa esto? Que como no tienen los votos y nadie pudo comprobar si efectivamente, contando voto a voto, tú habías ganado, hay una duda razonable. Pero como tú tenías el poder, bueno, te hiciste del poder. Entonces, desde el punto de vista de la sucesión constitucional, frente a una falta temporal, le corresponde al vicepresidente ocuparlo. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? En una interpretación, digamos, peculiar, determina que hay una ausencia forzosa, ¿ok? Y con base a esa ausencia forzosa, encarga, que es una figura novedosa, porque eso no existe, la encargaduría como tal no existe en la Constitución, lo que existe es una ausencia temporal, se encarga la vicepresidenta y tiene que llamar a elecciones en un tiempo determinado. O sea, los plazos constitucionales están allí. Ahora, 30 días. la discusión está en que si es ausencia absoluta o no, porque digamos, las, digamos, las situaciones que plantea el artículo son bastante particulares. Una de ellas tiene que ver para determinar una ausencia absoluta es que el presidente esté incapacitado por una junta médica. Pero es que el problema aquí real, fáctico, es que el presidente está incapacitado de seguir ejerciendo las funciones, fuese como fuese que la estaban ejerciendo. Entonces, allí hay una ausencia absoluta.
Vencidos los 180 días, lo que correspondería a partir del 2 de julio o el 5 de julio, que fue cuando ella tomó juramento o encargaduría, digamos, ese es el Fue término enero. exactamente, deberías estar llamando a elecciones, pero para eso tendrías que depurar el CNE, para eso tendrías que depurar el TCJ, para eso tendrías que nombrar un CNE nuevo, porque la ley electoral dice que solamente después de 6 meses de designado un CNE es que puedes llamar a elecciones. Es decir, hay una serie de pasos que deben cumplirse para llegar a ese punto. En este caso, ella está ejerciendo una encargaduría con un gobierno interino que no existe en la práctica, digamos, venezolana, sino es una interpretación del Tribunal Supremo para evitar lo que ellos han dicho o han denominado un vacío de poder. Sí, ¿Ok? es, básicamente era, o sea, ¿en qué página de la Constitución dice que el poder se hereda o se negocia en secreto, ¿no? O sea, En no ninguna hay parte. ninguna. El poder en Venezuela, si queremos hablar de democracia, Mildred, eso es muy importante, porque fíjate, algunas personas hoy les estorba hablar de democracia, porque la democracia es igual, no solamente a libertades civiles y políticas, sino a libertades que tienen que ver con el ejercicio de la voluntad popular. Claro. Ese ejercicio de la voluntad popular se llaman elecciones. Entonces, hay gente que apuesta incluso a la locura de pretender no declarar la ausencia absoluta porque eso estaría reconociendo el delito que cometieron contra el presidente Nicolás Maduro y que la vicepresidenta, sin un voto, óyeme, continúe y termine la gestión. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza, ni aquí ni en Pekín, porque la base de la democracia real es que se consulte a la gente, al poder constituyente originario. Claro, Eso son es así, base. eso es así. A ti, María Alejandra, te suspendieron el ejercicio por defender lo que, en lo que has creído durante tantos años y como siempre lo repito, o sea, vienes de ese chavismo originario, has Uh sido -huh. crítica como constitucionalista en la Asamblea Nacional, en cualquier escenario que se te ha presentado, pero después de lo que ocurrió el 3 de enero, mucho se dice que hay descontento dentro de ese chavismo que queda, aunque yo creo que ya no es el mismo que nosotros llegamos a conocer en algún determinado momento, porque creo que hasta con eso han acabado entre ellos Sí. mismos. Entonces ya ese chavismo originario, para mí en lo particular, no existe. Son muy pocas las personas que siguen creyendo, porque ya su líder no está, que es el fallecido presidente Hugo Chávez. Murió siendo presidente y hay personas que siempre lo van a adorar y lo van a recordar, pero hoy en día ese chavismo originario para mí ya no existe. ¿Cómo Sí. lo ves? ¿Cómo lo percibes? Sé que tienes contactos con esas bases. Nosotros hemos estado haciendo una evaluación del estatus del chavismo, de lo que se denomina ese movimiento, que lamentablemente fue vaciado de contenido. Hoy hablar de chavismo es hablar de dictadura, es hablar de persecución, de crimen. Hablar de chavismo es hablar de inseguridad, de expropiaciones. Es decir, todo lo malo que ha sucedido en los últimos 25 años en este país se le atribuye al chavismo. No hay diferenciación entre lo que la tarea que hizo Hugo Chávez con respecto a la soberanía petrolera. O sea, yo en lo personal veo a Chávez a beneficio de inventario. Sé que cometió muchísimos errores, sé que parte de esos errores los estamos pagando hoy en día, pero tengo que reconocer, por ejemplo, la tarea de haberle propuesto a la sociedad un pacto jurídico, político jurídico distinto que está en la Constitución, que hoy incluso esa oposición la defiende. Fíjate, ese es el pacto que nos une a todos. Por eso yo he insistido en que allí está el centro de todo. Entonces, ese chavismo está fraccionado, digamos, ese movimiento. Ya yo no lo quiero identificar ni siquiera como chavismo, ni originario, ni disidente, porque simple y llanamente está, digamos, desde adentro fue demolido. Y lo que quedan son ideas que se pueden
salvar, que se pueden recuperar. La idea de una democracia soberana, la idea de la soberanía petrolera que hoy se perdió, la idea de que nos une una constitución, la idea de las libertades individuales y del bien común como sociedad. Entonces, buscando esas ideas fuerza es donde nos podemos encontrar más allá de la denominación de un movimiento político. Nosotros estamos hablando de otro tipo de movimiento político porque ese movimiento político, que era un movimiento político molar, se desgastó y hoy está en desbandada. Fíjate, hay un grupo, yo lo veo así, hay un grupo que está absolutamente ciego, sordo y mudo, absolutamente dogmatizado en que lo que están haciendo es salvando la patria, conservando el poder como sea, aunque sea entregando la soberanía, aunque sea bajándose los pantalones, aunque sea perdiendo 100 años de soberanía petrolera, ¿ok? ¿Quién es ese grupo? ¿Cómo identificas en Hay un grupo, claro que lo hay, ellos tienen un grupo minoritario hoy, porque son una minoría. El 90% del país quiere otra cosa, Mildred. Esa es la verdad real. Lo decíamos en las elecciones. El 80% quiere un cambio y ni que vuelva Maduro. Ellos tienen, fíjate, ellos tienen lo que se llama ese grupo que se mantiene cerrado absolutamente y que Jorge Rodríguez, justifica. Delcy Rodríguez? Bueno, el rodriguismo junto con otros grupos de poder que están allí todavía, porque recuerda que cuando muere Chávez había como 6 grupos de poder. Tarek, Diosdado, Padrino, los Rodríguez, estaba la gente de Maduro, por supuesto. Eran como 6 grupos, ¿ok? Y entre esos 6 grupos, Maduro iba como haciendo malabarismo, repartiendo el poder, porque en eso se convirtió el poder. En vez de poder para servir, era poder para sostenerme como fuera. Ellos lo advirtieron, yo me quedo por las malas o por las buenas. Eso fue evidentemente deteriorando la base de ese movimiento molar, porque fue deteriorando la credibilidad. Y es lo que yo llamo una caída libre de la credibilidad. Hoy no más del 10% de la población cree en ellos. ¿Qué significa eso? Que esa minoría que tiene el poder de facto, porque además tiene grupos armados, porque además tiene armas, porque además ha instalado el miedo en la población. La gente tiene el miedo instalada. Hay un sector de la población que quisiera celebrar, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo con la forma, ni estemos de acuerdo con una invasión. Hay un sector que está contento porque se llevaron a Maduro. Y resulta que esa gente no sale ni siquiera a celebrar, porque el que tiene el poder le advirtió que el que salga a celebrar se lo lleva preso. De hecho, tienen a 2 campesinos presos porque salieron a celebrar, de 74 y 72 años por allá en Mérida. Entonces, el aparato represor, el aparato de ese Estado forajido y fallido está intacto. O sea, ¿qué hizo el invasor? El invasor pactó con ese aparato represor según sus cálculos para evitar un mal mayor, porque, bueno, iba a pasar lo que pasó en Irak, que fue que le quemaron todas las refinerías y no pudieron tomar el petróleo sino a los 4 o 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, era un juego de suma cero en este caso. Entonces, ¿qué prefirieron ellos? Prefirieron una gerencia técnica, porque así se vende Delcy, una gerencia técnica frente a lo político. Entonces, lo político, que es lo que le da vida a la democracia, está disecado por un poder, por una minoría que tiene el poder y está allí. Y la gente tiene mucho miedo, por un lado. Otra gente, bueno, está confundida, mucha gente está confundida incluso de ese movimiento que se llamó chavismo, no entiende los códigos de lo que está pasando, Mildred, porque fíjate la locura. Tú eres antiimperialista, amenazaste que si ponían un pie iban a quemar todo y se iba a desatar una guerra. Resulta que se llevaron al presidente entre gallos y medianoche, no hubo oposición a eso, nadie entiende por qué, porque no nos han rendido cuentas a ninguno de los venezolanos. No sabemos si fue una entrega controlada, no sabemos si fue que apagaron todo y no funcionó nada del sistema
militar y de seguridad. Lo cierto es que allí simple y llanamente no hay una explicación y entonces cuando tú no das una explicación certera y no dices la verdad, lo que impera son los rumores. Entonces Claro. hay un sector muy grande que tiene una incertidumbre terrible, que no sabe qué va a pasar y además tiene miedo porque el aparato represor está intacto. María Alejandra, a veces genera muchísima curiosidad porque uno sabe la oposición cómo percibe a los de la cúpula, los que están en el poder. Y hablabas de varias facciones, ¿no? De seis. Hoy en día yo creo que hay tres. Para mí hay tres, que es el ala del clan Rodríguez, los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez Mm. a cargo de la presidencia, su hermano en la Asamblea Nacional, en la presidencia, pero también para mí hay otras dos alas, que es la de Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que siempre ha estado en esos momentos clave, digamos, de la política venezolana en ese ministerio, y por supuesto el ala militar, el de Vladimir Padrino López, que hasta el sol de hoy no hay relevo o no hay quien lo releve o no, uno nunca sabe, porque uno dice, tantos años en el cargo, no hay otro general que le pueda llenar esas botas, ese espacio, o sea, el eterno, va a ser el ministro eterno. Hay quienes dicen que goza de respeto y que no hay nadie que se le acerque, pero bueno, yo creo que todos los generales deberían pasar o tener la opción de ser ministro en algún momento, ¿no? Porque para eso están en la carrera. Pero, ¿cómo defines en una palabra, cómo definirías a los Rodríguez en este momento actual del país? ¿Cómo definirías en una palabra a Diosdado Cabello y cómo definirías en una palabra a Vladimir Padrino López? A Diosdado, control y orden. Control y orden. A los Rodríguez, control de daños y oportunismo. Y en el caso de Vladimir Padrino López, pues sobrevivencia. Genial. Ellos están en modo sobrevivencia, con el 90% de rechazo del país. Son una minoría que quieren imponerse a la mayoría como sea y sin un voto. ¿Quién, Así los defino. quién manda hoy en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Quien controla la estructura es Diosdado, porque digamos, el experimento de Somos Venezuela, que fue el partido fundado por Delcy y por Jorge, Que salió a la luz hace recuerdo, poco otra vez, vino a colación. recuerdo una conversación de la cual fui testigo de excepción en el CNE, en la sede del CNE, siendo yo presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, donde un personaje, no lo voy a nombrar, alto personaje del PSU, le dijo a modo de burla a Jorge: tú nos vendiste que ibas a sacar 2 millones de votos y que podías desplazar al PSU. No sacaste ni siquiera 250.000 votos con Somos, ¿sabes? Entonces, ahí hay un pique interno Claro. porque ese proyecto no cuajó y quien sigue manteniendo el control mediante órdenes, incluso por WhatsApp le pasan las órdenes e incluso las líneas comunicacionales de cómo explican ellos las cosas que son inexplicables para que la gente dentro del PSU, lo que te estoy diciendo, dogmáticamente siga repitiendo las ideas que explican, que tratan de explicar lo inexplicable. O sea, tú pasaste de ser antiimperialista, rodilla en tierra, a tener las rodillas en tierra frente a quien te invadió. Pero además, fíjate, eso no está pasando solamente aquí en Venezuela, está pasando también en Estados Unidos. No te vayas a creer que eso está muy bueno allá, porque Trump pasó de dañar o de intentar controlar a un gobierno narco, terrorista, criminal, violador de derechos humanos, un Estado forajido, un Estado fallido, a que lo dirigiera un aseo, no sé si para el saqueo, pero un aseo, que es una organización, es digamos, un personaje técnico
que ahora es fantástico, ¿sabes? Entonces, dentro de su propia militancia, él tiene una debacle, porque ¿quién te va a creer que se llevaron a Maduro y pasaron de ser unos narcoterroristas y ahora son fantásticos administrando el petróleo para que te lo den regalado? Eh, Entonces, eso le da fuerza digamos, al discurso oficial de que estaban detrás del petróleo. ¿Me claro, explico? pero Ese es el tema. ellos El están tema de fondo cediendo, es ese. pero ellos por alguna razón también están cediendo y los hacen, algunos lo ven como pragmáticos, ¿no? Dice que los No, hermanos... no, claro, evidentemente, por eso te digo, o sea, es una gerencia técnica pragmática que incluso está calculando que Trump sea derrotado para ellos seguir en el poder. O sea, ese escenario tenemos que analizarlo también. Aquí nadie se puede llamar a engaño. Tienen 26 años en el poder y saben para adelante y para atrás cómo se maneja. Entonces, en Estados Unidos también están ocurriendo cosas. ¿Qué pasa con María Corina y su apoyo al Partido Demócrata, que además son enemigos de Trump? ¿Será que María Corina tiene, digamos, capacidad de ordenarle a un militar que la obedezca después que los mandó a bombardear? ¿Tú crees? O sea, ¿tú ves eso que un militar se le cuadre? Sí, mi comandante en jefe, sabiendo que mataron, no sé, más de 100, 150, porque no hay números tampoco acerca de eso, de compañeros de ellos, incluso que estaban dormidos. ¿Qué autoridad moral puede tener? Bueno, no lo sé, no Pero sé el hasta país dónde quiere llegará. elecciones, el país quiere elecciones, muchos venezolanos Claro, están por elecciones. evidentemente, y que gane el que tenga los votos, hermana. O sea, esa es la democracia. Los demócratas creemos en eso, nos guste o no. Si la mayoría decide que un candidato X, incluso contrario a nosotros, es el ganador, ¿qué te corresponde a ti como político? Reordenarte, reordenar tus ideas y hacer una oposición leal al país. Eso es lo que hacen los demócratas, eso es lo que hacen los políticos de verdad, verdad, no los sátrapas, que se agarran las elecciones y creen que, bueno, que yo me quedo por las buenas y por las malas. Eso no es democrático. Ni aquí, ni en Pekín, ni es legítimo, ni es legal. ¿Me explico? Y María eso tiene que aprenderlo porque lo grave es que incluso el 28J dejó unas heridas muy grandes porque tú pusiste de cómplice al no entregar resultados desagregados a los propios testigos del PSUV. ¿Cómo está esa gente que sabe lo que pasó en las mesas? Dime, desmoralizada. claro. Es ver cómo la oposición les ganó y mucha gente dejó de votar por ellos y dejó de creer en ellos, porque no me cansé, me cansé. Claro, porque el Pero, problema, y el otro problema es que María Corina cree que esa mayoría que votó por ella no había un chavismo que estaba molesto con Nicolás y que no encontró salida y prefirió votar para salir de Nicolás. O sea, no votó por María Corina, votó contra el Nicolás. sistema, claro. Esto hoy está en revisión. ¿Por qué? Porque ese movimiento o esas personas, después que vieron los bombardeos, dijeron, no, señor, este tampoco es el camino. Entonces, hay una gran mayoría que está fuera de los dos polos, que está buscando una alternativa de centro, ojo, una alternativa que responda a ideas nacionales y soberanas. Eso todavía no lo han dejado nacer porque los dos polos se autosostienen para evitar un tercero excluido. Nosotros venimos diciéndolo hace mucho tiempo, Mildred. Sí, fíjate, para ya ir finalizando, porque me queda esta y otra pregunta que es sumamente importante. ¿Hay algún delfín joven o un militar de rango medio que esté emergiendo como el verdadero sucesor del chavismo? No tengo idea. Dentro del mundo militar es muy difícil adivinar qué está sucediendo porque lo que sí se puede saber realmente es que ese mismo porcentaje que votó contra Maduro
también se reflejó en la Fuerza Armada. Entonces ahí debe haber un movimiento de molestia, pero acuérdate que ellos están absolutamente dominados, intervenidos por la inteligencia cubana. No es fácil, no pueden pedir ni siquiera la baja. Yo Sí. tengo testimonios de gente aquí en Colombia, en ACNUR, cuando fuimos a entrevistarnos, de gente del primer anillo que me decía, tuve que desertar porque no me permitían ni siquiera pedir la baja, porque me llamaban traidor. O sea, es grave lo que está sucediendo allí dentro de la Fuerza Armada, pero decir que hay algo allí es mentira porque no tengo ningún conocimiento de eso. Y en el ala civil, Bueno, en el ala civil hay mucho, lo que nosotros decimos hay que hay un cabeceo. Hay un cabeceo entre los dos polos que quieren seguir mandando, entre ellos mismos para autosostenerse, pero hay una gran mayoría que está buscando una voz, que está buscando una idea detrás o un proyecto de país que se identifique con lo mejor para Venezuela. Eso todavía está en ciernes. Hay que trabajar mucho, Mildred, hay que recorrer el país, hay que convencer y hay que mostrar que hay voluntad. detrás de esa propuesta hay una fuerza que se puede movilizar, hay conciencia, pero además que hay un proyecto, porque sin proyecto, ¿para dónde vamos? Pues Por último, María Alejandra, el día jueves fue aprobada la ley de amnistía. Vimos un debate bastante intenso, incluso del lado del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que todo como que le incomodaba, ¿no? En el debate cuando le hacían objeción con algunos artículos, pero evidentemente ya la ley está aprobada, promulgada y ejecútese. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento de esa ley cuando vemos a un presidente de la Asamblea Nacional que está cero tolerancia con la discusión de unos artículos que previamente se habían discutido en privado con la comisión de la Asamblea Nacional designada y luego pasaron a lo que es el debate público, ¿no? Para la continuidad de esos artículos, pero donde tú ves, nosotros seguimos, nosotros seguimos insistiendo en que se dejó por fuera a un sector que no cometió delitos, que no cometió hechos de violencia, sino que acudió a las instituciones de manera pacífica a reclamar derechos y que le han sido aplicadas penas y sanciones e incluso sentencias írritas que cercenan derechos humanos. ¿Ok? Ese sector no está allí. Quienes pedimos, por ejemplo, actas desagregadas, no cometimos ningún hecho de violencia, sin embargo, estamos castigados. Eso no está previsto. Otra preocupación. Nosotros decíamos, como lo dice el doctor Arteaga, que debían ser jueces ad hoc, jueces independientes del sistema de justicia que está absolutamente podrido, viciado, enviciado, quienes debían juzgar y revisar los casos. Bueno, le dejaron al verdugo la revisión de sus propios errores. Es un avance, es decir, pero tiene serias deficiencias que lamentablemente nos preocupan que no puedan ser salvadas y que la ley sea utilizada como una nueva forma de ganar tiempo para seguir aterrorizando y persiguiendo y criminalizando a la gente. Esa es la preocupación fundamental. ¿qué se podría hacer frente a ese escenario? Bueno, primero revisar que esté en Gaceta, revisar el alcance y si es necesario acudir a las instancias, primero internas, agotar la vía interna, seguir la discusión, profundizar la discusión. Se dejó la puerta abierta de una comisión que va a manejar la Asamblea Nacional, insistir ante esa comisión a ver qué tanta fuerza tienen realmente, si pueden incidir en los casos. Es decir, no se puede dejar de insistir ni te puedes dar por vencido. Y acudir a las instancias internacionales en último caso para reclamar derechos, pues. O sea, no te puedes quedar sin hacer nada tampoco y esperar que te caiga la solución del cielo, no. ¿Cómo crees que puede terminar este 2026 con un tutelaje de Estados Unidos, con un clan Rodríguez que se quiere sostener en el poder?
con una oposición liderada por María Corina Machado en el exilio y con una mayoría de venezolanos que quiere que se den elecciones, aunque hay otros que siguen apostando por Edmundo González Urrutia como vencedor de las elecciones del 2024. Bueno, yo creo que está muy claro que en el marco de unas elecciones donde no hubo forma de entregar actas, ninguno de los dos polos puede atribuirse que ganó, más allá de que sabemos lo que sucedió, ¿ok? Lo más sano, lo ideal para darle fortaleza a un verdadero proyecto democrático que además inaugure una nueva época de relaciones con los Estados Unidos, porque nadie dice que no se tenga relaciones con ellos, pero relaciones en el marco del respeto. Si ellos, en vez de convertirse en un imperio depredador, fueran un imperio generador y fortalecieran la democracia, lo ideal para nosotros sería que antes de culminar el año se hubiese cambiado el CNE, todos deberían renunciar, nombrarse un nuevo CNE de consenso, nombrar tu nuevo TCJ de consenso, abrir la posibilidad de que cualquiera se pueda postular y que gane el que tenga los votos. Y que además Estados Unidos entienda que ese protectorado y el manejar los recursos de un país soberano tiene que ser temporal y devolverle a Venezuela el manejo de sus recursos. Eso es lo que yo estoy empujando, porque el que cree, crea. Entonces yo estoy empujando hacia esas ideas, Mildred, más allá de lo que pueda suceder en la realidad. Para allá estamos empujando. Bueno, y apostamos Claro, a claro. que el país siga avanzando. De mi parte, pues yo sí apuesto por mi país, sigo apostando por mi país, creo que Yo todos también, lo queremos y que haya reconciliación, porque nuestro país necesita reconciliación, pero con sí, verdad, con justicia. con justicia. Quienes hemos sufrido y hemos padecido durante tanto tiempo mucho atropello, merecemos justicia, merecemos respeto. Si nos vamos a respetar, tenemos que empezar por reconocernos mutuamente y reconocer que hemos fallado como seres humanos, pero desde la verdad, porque cada sector como que quiere tener la verdad de su lado. Y no es así, No, hemos cometido errores porque somos seres humanos, pero si no los admitimos, no nos reconocemos, no hay reconciliación sin verdad, no la hay. Mientras tú me no. impongas tu verdad y no reconozcas la mía, entonces no puede haber una reconciliación y vamos a seguir en ese mismo hueco. Y yo creo que es importante que vayamos avanzando poco a poco. Esto es un paso importante, como lo dijiste, la amnistía no es como uno quisiera o como debería ser, tú que eres experta en leyes y que eres abogado y sabes mucho de eso, no es lo que uno quisiera, pero bueno, estamos como dando un pasito ahí poco a poco. Yo sí veo que hay cierto cambio que se está viendo en Venezuela con todo lo que está ocurriendo, pero hay que ir también metiéndole ojo a todo porque no todo a veces es lo que parece. Sí, ciertamente. Yo también creo en la reconciliación, pero no puede haber reconciliación sin justicia, no puede haber reconciliación sin auditoría forense sobre los dineros que se han robado, no puede haber reconciliación sin traerse esos dineros a Venezuela para ser invertidos en la patria, no puede haber reconciliación sin reconocer que hemos cometido errores y que nos merecemos como país, como sociedad, una nueva oportunidad de convertirnos en lo que nunca debimos dejar de ser, que era el faro de la democracia de Latinoamérica. Mejor imposible, María Alejandra. Gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros tu análisis, siempre muy precisa, muy coherente. De verdad que extrañaba tenerte en mi programa, pero bueno, como dicen, el tiempo de Dios es perfecto. Lo El importante es tiempo de Dios es que perfecto. estás a Sí. salvo y que esperamos que puedas regresar a Venezuela en el momento que sea pertinente y que sobre todo se te garantice tus derechos humanos. Muchas gracias, Mildred, por la invitación y a todo el equipo, a todos los muchachos que siempre han estado pendientes de mí. Muchas gracias, la verdad. Y Gracias. también esperamos volver. Ese es el deseo desde el fondo de mi corazón. Sé que estando afuera tu corazón sigue con Venezuela, lo sé. Absolutamente, día a día. Gracias, María Alejandra. A Un toda mi abrazo. audiencia, también muchísimas gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.